Lo que voy a presentar el día de hoy es un ejercicio reflexivo sobre 3 procesos donde se vinculó de una forma u otra prácticas artísticas desde diferentes lenguajes. Digamos que son procesos que involucran la investigación, pero también involucran mucho la creación, en cuanto la práctica artística obedece a un ejercicio expresivo de creación que permite consolidar y construir otra clase de procesos. Algo importante, digamos, es por qué llegar a este punto. Es los últimos años de trabajo que han girado en torno a mirar la relación entre la economía, la cultura, las relaciones entre el capitalismo, las nuevas formas tecnológicas del capitalismo, el mercado, y cómo eso tiene una relación directa con las intimidades, las subjetividades, las formas de ser, habitar y vivir los espacios sociales. Hay una vinculación muy fuerte en todas las experiencias que voy a presentar, y es el territorio. El territorio es uno de los conceptos más huidizos que tienen las ciencias sociales, en la medida en que el territorio tiene muchos elementos de significación para quien lo construye como noción, sea para legislar, sea para gestionar el espacio, o sea para resistir en el espacio. Otro elemento importante que deviene también del ejercicio de la relación del mercado con la cultura es la noción de marca. Partimos de la noción de marca comercial para llegar a algo muy interesante. La marca comercial no sería nada sin el marcaje cultural. Y el marcaje sociocultural se basa en unas nociones íntimas, tecnológicas, de la formación de los sujetos a través de la historia y a través de las apropiaciones. Entonces, digamos que estos elementos han entrado en juego en algo que les voy a mostrar. Voy a leer el texto. La ciudad es un espacio de relaciones en las cuales el conflicto subyace las fricciones que tienen que ver con los trámites de las visibilidades y marcajes socioculturales en la formación de territorialidades y apegos. En un doble juego de la acción social, la imagen y sus sistemas simbólicos proveen identidades a soslayo de quienes carecen o son silenciados culturalmente. Este régimen de silencio y uniformidad estética por lo general es propuesto en la interacción de un espacio comunicacional donde medios, marcas, empresas y formas de comercio junto al Estado han establecido una serie de hegemonías sobre los usos y las valoraciones de las expresiones culturales y por tanto sociales. Fueron los medios noticiosos los encargados de convencer a la masiva audiencia de la molesta presencia de manifestaciones de los grupos a través de marcajes negativos sobre las luchas de maestros, campesinos, transportadores, entre otros gremios que suelen detener sus actividades cotidianas para resistir o manifestar su oposición a los abusos, ya sea de la flexibilidad del gobierno con sus oferentes comerciales privados o al sistema de administración pública, caracterizado por favorecer a los gremios profesionales frente a otros. A su vez, este espacio comunicacional ha servido para el posicionamiento de autores, músicos, actores, danzantes, a través de ventanas y pasarelas comerciales como el Festival Iberoamericano de Teatro, la Feria Internacional del Libro, el iFestival, el Festival Internacional de Música, entre otros eventos promocionados por la alianza Estado-Medios para estimular una circulación y una determinada visibilidad cultural. No obstante, ante la impostura de modelos para vivir culturalmente, en los últimos años las colectividades han encontrado tácticas de ruptura de dichos regímenes a través de manifestaciones que están encaminadas a proponer nuevas formas de visibilidad, sonoridad y performance. Por ejemplo, hemos pasado del grafiti panfletario y rápido a piezas complejas de expresión mural que no solamente denuncian, sino que proponen una creatividad al poder tocar todas las fibras sensibles, o las dinámicas musicales y performáticas de los jóvenes en los escenarios de protesta que han llegado a mover a través de ejercicios de expresión estética y artística las concepciones que medios de comunicación habían marcado como tradicionalmente ruidosas y recurrentes, que más que ayudar a un progreso detenían su producción.
Las prácticas artísticas se configuran entonces como expresiones con las cuales el arte hace sus apuestas estéticas y sociales sobre las formas cotidianas en que la experiencia del conflicto se vive en la ciudad. En cierta medida se puede reconocer con Nicolás Bourriaud que no están dadas desde un ejercicio de creación ex nihilo, pues ellas se alimentan de los elementos que están en el medio, de tal forma que la relación que propone la práctica se propone en términos de involucrar lo existente para reflexionarlo, recrearlo y transformarlo. Ellas retoman los elementos de los repertorios para producir nuevas formas del ver y el sentir. En este caso, en una ciudad con tanto conflicto y lucha por el derecho a los lugares como Bogotá, en las cuales hay violencias de identidades y territorios que son susceptibles de leerlas desde un marcaje cultural como un mecanismo tecnológico capaz de gestionar culturalmente la ciudad, y en este caso una marca que permita recoger un proceso de producción simbólica de la cultura, sus conflictos y contradicciones para volverlo a releer de otra manera. Es decir, estamos ante una máquina imaginaria del ver y del hablar. El presente texto entonces parte de unas reflexiones de procesos de investigación-creación que observaron, agenciaron prácticas artísticas desde la literatura, el teatro, la danza y las artes visuales. En primer lugar, el trabajo de recuperación de memoria local y ambiental por el Humedal La Conejera permitió otras formas de construir memoria y repensar la figura de los héroes locales en los territorios. Entonces tenemos un primer ejercicio. Aquí toca subirlo. Es que se vea, no se ve allá. O sea, está muy grande. No sé. Tocaré disminuir el tamaño. Bueno. Luego de la experiencia que vamos a mostrar aquí en Humedal La Conejera, vamos a ver el acompañamiento a procesos de investigación que tienen que ver con los procesos de formación. Digamos que hay una relación directa entre práctica artística y pedagogía emancipatoria, la cual consiste precisamente que a partir de estos ejercicios se busca no solamente poner en escena un ejercicio performático, sino invitar al otro a hacerlo. Y este invitar al otro a hacerlo también implica educar al otro en esa visión, como diría el famoso educador artístico Elio Daitner, entrenar al otro para sentir cómo está sintiendo el que está en la performance. Digamos que en Memorias de Lucha y Cuentos que Salvan fue un proyecto de investigación financiado por la Alcaldía de Suba en el programa de estímulo a las prácticas artísticas en 2012. Dicho proyecto planteó, digamos, una cosa muy interesante. Planteó de qué manera, por ejemplo, los niños y las niñas podían jugar a través de la creación artística en un proceso de recuperación de la lucha social y de la memoria del Humedal La Conejera. Entonces, digamos que ese ejercicio estuvo dentro de un proceso de recuperación de la memoria, donde se realizaron entrevistas semiestructuradas a través de grupos focales, en los cuales se contó con la cooperación de los vecinos del barrio Compartir en la localidad de Suba y funcionarios de la Fundación Humedal La Conejera, quienes fueron participantes activos en la lucha de recuperación del humedal. Finalmente, hubo una participación muy activa por parte de las comunidades de barrios como Compartir, Fontana y Londres, con el fin de dar a conocer la recuperación tanto de imágenes de esa lucha contra las constructoras privadas, así como los actos de resistencia pública frente a las autoridades por la defensa de la zona de ronda del humedal, su vegetación y cuerpo de agua, el cual ya hacia la década de 1990 era objeto de relleno para la construcción de viviendas y urbanización comercial por parte de terratenientes y constructores con connivencia del gobierno distrital, que para la época apenas estaba diseñando, pensando y decidiendo formas de protección ambiental que terminarían capitalizadas hacia 1997 con el Plan de Ordenamiento Territorial y en 1995 con los planes de gestión ambiental. Digamos que en este proceso aquí tenemos unas imágenes del Humedal La Conejera, tenemos el ecobús, que es, digamos, un resultado de ese proceso de resistencia de los años 90, donde se realizan capacitaciones, se forman a los niños, a la gente de las comunidades sobre el humedal. Aquí tenemos una imagen pues, del bosque
húmedo que circunda la ronda del humedal, pero es algo que se logró salvar. Aquí tenemos una antigua casa de avistamiento de pájaros. Digamos que el humedal tiene mucha importancia con relación a la descarga ecológica que tiene y el impacto sobre el río Bogotá. Para las personas que vienen de otros lugares, pues el humedal, los sistemas de humedales son los que permiten controlar los desbordamientos del río Bogotá, que es el principal río que nos circunda en toda la sabana. Y pues finalmente la lucha empieza a partir de que el lugar se encuentra degradado, del arrojo de basuras. Digamos que estas fotografías son fotografías que tenían los habitantes en sus álbumes. Entre ellas estaba la evidencia que ellos buscaron cuando iniciaron su lucha, mostrando cómo en la noche y en la madrugada llegaban las excavadoras a mover escombro y a rellenar el humedal. A partir de la construcción de la memoria social de dichas luchas, se desarrollaron prácticas de creación literaria con estudiantes de grados cuarto, quinto de educación básica de las instituciones educativas distritales Eduardo Caballero Calderón, Nueva Tibabuyes y La Gaitana, tratando de establecer una cobertura de socialización en los barrios vecinos. Los niños y las niñas de estos colegios escucharon con mucha atención los relatos de los protagonistas de estas historias. Algunos de los vecinos que colaboraron en el proceso se encontraron con los niños, para quienes fue emocionante encontrarse con estos héroes que habían sido relatados en la memoria recuperada. Es decir, nosotros hicimos un ejercicio de recuperar la memoria y contársela a los niños, y después propiciamos un encuentro con la gente de los barrios, con los niños, para que ellos les pudieran preguntar todo pues, sobre las inquietudes que tenían del proceso. Fue emocionante porque en esa deconstrucción del héroe para ellos era importante ver al tipo que se le atravesó a las volquetas, que dio la vida porque no pisaban el humedal, a los que resistieron frente a las excavadoras. Digamos que fue una construcción diferente del héroe, un héroe ambiental en este caso fue, y también para los vecinos fue interesante de algo que ya habían ellos dejado atrás, y era la memoria de esa primera lucha. Entonces aquí encontramos esas imágenes que ellos nos permitieron transmitir, que fueron las imágenes de la comunidad recuperando la ronda, la comunidad trabajando de forma cooperativa, hacían brigadas de limpieza, brigadas de siembra, se asesoraron con la gente de la CAR para cultivar la vegetación endémica, llevaban a sus hijos, a los niños. Digamos que fue una lucha interesante porque la resistencia fue de niños a grandes, pues una participación masiva. Como podemos ver en esta fotografía, aquí están jóvenes que en ese momento participaron del proceso en 1993-94. Aquí pues son imágenes de los grupos focales que se realizaron y los trabajos que se hicieron con los estudiantes. Posteriormente, entonces, a través del diálogo de saberes, estas remembranzas entre niños, niñas y adultos dieron la tarea de crear cuentos e ilustraciones con los cuales se pudiera transmitir a otras personas las voces de un grupo de soñadores que marcaron la diferencia, atreviéndose a pensar en la posibilidad de un mundo más amable para futuras generaciones. De esta manera los cuentos se convirtieron en un hilo que tejían la historia de volver a recordar a una comunidad alrededor de su humedal. Así los relatos llevaban palabras que salían de los pioneros, los cuales son tomadas como un hito sobre las luchas sociales que defienden la naturaleza, y del mismo modo buscan que los cuentos de los niños sean hitos de la escritura a partir de la protección del medio ambiente para inspirar otros relatos en otros niños. Como resultado de la práctica, salió una serie de textos que se encuentran ilustrados por niños que participaron en la escritura de cuentos, niños que escucharon los cuentos e ilustraron los que estaban sin ilustración. Dieron rienda suelta a su imaginación plástica, realizando ilustraciones que acompañaron una compilación que fue publicada posteriormente con apoyo de la Secretaría de Gobierno. Era de esperarse que esto sería un combustible para un fenómeno que ocurrió posteriormente. Inmediatamente, un año después, comenzó el movimiento que volvió a poner al humedal en los medios de comunicación, por cuanto otra parte de la ronda del humedal, colindante del barrio Bilbao, comenzó a ser invadida por constructores que tenían relación directa con la alcaldía de Bogotá. Digamos que ahí comienza otro ejercicio de lucha, y este ejercicio de lucha es interesante porque en ese contexto los niños socializaron sus cuentos con algunos de los jóvenes que estaban resistiendo en un campamento que precisamente se organizó para resistir la invasión. En este caso, la recuperación de la memoria y la práctica artística contribuyeron a una agencia de una memoria de resistencia en el territorio frente a la protección de un recurso, posibilitando desde la expresión la convocatoria a participar y a luchar de forma pacífica y pedagógica frente al Estado y ese espacio comunicacional que está organizado
entre el mundo empresarial, el mundo político y los inversores. Aquí, bueno, están los niños. Aquí es el encuentro total de la comunidad. Entonces, digamos, los niños prepararon una presentación de danzas y se encontraron alrededor de contarse la historia con sus padres, con los vecinos del barrio compartir. Bueno, aquí están los dibujos recurrentes de las luchas contra las excavadoras, la gente en la protesta. Digamos que aquí esto es muy interesante porque en esta animación los niños están incitando a los árboles y a los animales a luchar por su humedal. Digamos que hay todo un juego estético que, digamos, tiene todo un proceso y que tuvo un proceso, digamos, de construcción de comunidad. Otro proceso es el proceso de los EFA, que son espacios de formación artística, donde tuve pues la fortuna de hacer un trabajo de asesoría pedagógica y al mismo tiempo investigación de impacto en lo que son estos procesos. Los EFA son los espacios de formación artística. El proyecto fue un proyecto de análisis de impacto de los EFA, escénicos de la localidad de Ciudad Bolívar, con apoyo de una corporación llamada IMAGO y el Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía de Ciudad Bolívar. Frente a esto, entonces, Ciudad Bolívar, más allá de su conformación como localidad, constituye uno de los escenarios escogidos por la historia para develar los problemas contemporáneos de la ciudadanía y el conflicto. La caracterización de su forma de ocupación de suelo está ligada a la violencia y a la falta de oportunidad que ha dejado la guerra en los campos de nuestro país. La confluencia de estos factores llevó a la generación de un tejido social urbano frágil en su identidad política, económica y cultural. En este contexto, en el 2014 se realizó una investigación sobre el impacto de los EFA como estrategia de convivencia pacífica en los barrios más conflictivos, financiada con el apoyo de la Fundación Casa Cultural IMAGO, institución particular que lleva un tiempo trabajando allá, en convenio con el Fondo Local de Desarrollo de la localidad de Ciudad Bolívar. En este contexto, los EFA, que es un proceso desarrollado por la Fundación, son espacios de formación artísticos atendidos como escenarios donde se logra el desarrollo de habilidades, estimulando procesos de formación y creación en los jóvenes que logran gradualmente mejorar las condiciones sociales de las comunidades beneficiarias de estas propuestas. Los espacios de formación artística se convierten en agentes promotores de mejores maneras de expresarse, de sentirse y de actuar. Espacios de formación que se convierten en agentes difusores de ideas y potencialidades, además de ser una herramienta potente en una pluralidad de sentidos. Esto lo propone IMAGO. En este proceso se observó el impacto de los territorios en las prácticas artísticas formativas como unos dispositivos de motivación, interacción y conexión donde se exploran y articulan las vivencias, los relatos de vida de los sujetos con las prácticas artísticas. En este caso, las prácticas del cuerpo. Entonces habían trabajo de circo, trabajo escénico, de teatro, había danza, había, digamos, el circo era el que más convocaba porque para los niños de la localidad de Ciudad Bolívar era espectacular hacer telas, hacer malabares. Digamos que el circo tiene mucha acogida, digamos que fue uno de los más acogidos como práctica artística. Entonces, en el marco de esa investigación pudimos encontrar un dato muy interesante, y es que para 2014 habían 33 organizaciones comunitarias trabajando prácticas de formación artística en este caso con el cuerpo. Digamos, estaban ubicados en diferentes subpesetas, trabajaban danza, arte dramático, arte de circo, y digamos que a través de todo eso se veía ya un panorama para el año 2013 y 2014 de una acción cultural fuerte a través de los procesos de práctica y formación artística para recoger, digamos, esos tejidos vulnerados por las pandillas, que son uno de los principales problemas de Ciudad Bolívar. En esos procesos nos encontramos precisamente con una diversidad de actores, porque, digamos, el interés era interactuar en las zonas más críticas de violencia, como fue la UPZ Arborizadora, San Francisco, Lucero, Tesoro, Ismael Perdomo, Jerusalén, donde, por ejemplo, Tesoro y Jerusalén, zonas muy conflictivas de la localidad de Ciudad Bolívar, eran las más llamadas a hacer el trabajo de circo, les llamaba mucho la atención. Entonces, finalmente, este diseño metodológico de práctica estético-formativa planteó una estructura con base en un proyecto comunitario de trabajar la ciudad escenario como un dispositivo escenario que permitiera construir otras formas de relación. Bueno, ¿qué encontraron los jóvenes
que se hizo el impacto, digamos, que decían los jóvenes. Ellos decían que fortalecía la habilidad que ya tenemos para adquirir nuevas habilidades, nos conocemos más, fortalecemos nuestro cuerpo, aprendemos de nuestro cuerpo, somos capaces de superarnos a nosotros, adquirimos conocimiento y técnica, conocemos saber quiénes somos y descubrir el cuerpo. O sea, digamos, ellos estaban centrados sobre cómo estaban explotando y dándole otra versión a su cuerpo desde el arte. Los padres de familia opinaban otras cosas. Por ejemplo, decían los padres, son espacios que están para aprovecharse, que ellos pueden y deben aprovechar porque son espacios que, bien o mal, tienen uno o dos maestros que les están direccionando algunas clases. Entonces hay que aprovechar eso. Los maestros era algo muy interesante, era un diálogo de sabedores, es decir, personas expertas en circo. Entre ellos algunos venían, por ejemplo, de Chile, de Santiago de Chile, que es donde dicen que está la fortaleza del circo, de la cultura de formación circense. Venían de allá, formaban a los colombianos y habían tanto sabedores de las artes circenses, de las artes de la danza, danzarios, como egresados, licenciados en educación artística, en gran parte también licenciados de la Universidad Distrital, de la Universidad Antonio Nariño, bueno, diferentes lugares, licenciados que compartían el espacio con los sabedores para un fin común, y era precisamente a través de estos ejercicios artísticos educar comunidad. Entonces, ¿se acabó el tiempo? Vale. Para cerrar la idea, digamos que este proceso, voy a mostrarles entonces ya para cerrar el último, que digamos tuvo un impacto desde la noción misma de marcaje, que fue la práctica de intervención del espacio de Transmilenio, mapeos, cartografías, marcas y memorias, con la cual se hizo una exploración de las marcas y los marcajes culturales en la ciudad de Bogotá, y se intervinieron varias estaciones de Transmilenio. Entonces aquí nos encontramos con imágenes como esta del portal del Dorado. Creo que si lo pongo ahora sí no hay problema que lo ponga en dispositivo para que se vea bien la imagen. Aquí. Metiendo la pata. Ahí, listo. Entonces nos encontramos con el portal del Dorado, que fue intervenido desde el marcaje del Dorado. Entonces, digamos, se hizo una relación directa de lo que había en el pasado con la marca del Dorado, la marca precolombina, lo que hubo con la noción progresista del marcaje cultural del Dorado, que fue el aeropuerto del Dorado, y la noción contemporánea con el portal de Transmilenio. Entonces aquí hay como una toma un poco más cerca de esos hitos, en este caso el Dorado. Entonces, ¿qué pasaba en esa práctica? Como era una práctica de circulación simbólica, a la gente se le entregaban unas tarjetas del mismo tamaño que la tarjeta que se usa en el sistema Transmilenio, pero con símbolos de la localidad donde estaban ellos. Entonces, digamos, el símbolo del Dorado era el aeropuerto del Dorado. Entonces jugábamos con la apariencia de la imagen, el juego de una imagen que había pasado y otra imagen que estaba en este momento. Otra muy importante fue el de Suba. Suba es uno de los pueblos anexos a Bogotá y tiene una gran cultura prehispánica. Digamos que quisimos aprovechar todo ese repertorio que hay de la pintura rupestre para ponerla a hablar con lo que iconográficamente han puesto en circulación a través del transporte. Entonces, por ejemplo, ustedes ven las estaciones de Transmilenio, algunas tienen pintadas bicicletas invitando a la cultura de usar la cicla, ¿no? Aquí nos encontramos con las rutas prehispánicas de la pintura rupestre que hablaban de los viajes, pues es una interpretación arqueológica, viajes del viento, viajes del tiempo, viajes de la mente. Entonces aquí lo que se hizo fue una técnica de plotter, de corte, y se intervino el espacio de las ventanas de la estación, precisamente sobre las bicicletas y sobre algunos grafitis que estaban, para tratar de formar todo un conjunto visual. Entonces aquí jugamos con los viajes, jugamos con la rana, con símbolos propios de la cultura muisca, premuisca. Aquí tenemos las tarjetas de Suba, que tienen que ver con el juego del centro de la zona, y finalmente tenemos, bueno, faltan dos apuestas más. Una es la apuesta de la marca 20 de julio, que tiene que ver con que el 20 de julio, al barrio 20 de julio llega el Padre del Rizo y constituye toda una comunidad alrededor del Divino Niño Jesús. Ese culto hace que el 20 de julio republicano del barrio 20 de julio pase a ser el 20 de julio del Divino Niño del barrio 20 de julio. Lo que quisimos controvertir fue, a través de este juego,
y montamos una especie de exvoto, de un altar, donde podríamos ver la noción del marcaje histórico republicano, el divino niño, que pues precisamente jugábamos con algo muy controversial, y es que Colombia en la Constitución de 1991 es un país laico. Se supone que la estación de Transmilenio es un edificio público, pero la imagen que está ahí es una imagen católica, que es la imagen del divino niño Jesús, apelando al marcaje del barrio el 20 de julio. Luego también quisimos controvertirlo con el marcaje comercial religioso que tiene el 20 de julio con la camiseta del exvoto. Ahí estuvo un tiempo, había gente que se ponía brava, otra gente que reaccionaba de diferentes formas, como ¿esto quién loco puso esto? ¿Qué se le ocurre? Y la que circulaba era la tarjeta precisamente con el culto del divino niño, la iglesia del 20 de julio, donde estaba la estación de autobuses. La última es la intervención del portal 80, donde se hizo el trabajo la última zona de Occidente. Se montó una historieta a partir de la relación entre Bolívar y Manuelita. Bolívar, que va a morir a Santa Marta, sale por el Occidente buscando la muerte. Entonces, buscando la muerte, que es el otro amor que lo espera. Digamos que jugamos con esa escena trágica a través de un relato, de una serie de infografías que fueron puestas en el portal 80 y que jugaron con tarjetas como esta, que tienen la parada militar de 1960, fotos de Manuel H. Rodríguez, sobre la parada militar de los héroes. Nos la jugamos con la misma apuesta desde el punto de vista de la vida estética de la Cámara, en el mismo lugar donde fue la ceremonia, hace ya 50 años. Finalmente todo el recorrido se podía ver en un lugar, se concentraba aquí mismo, aquí al lado, en la Galería Ricaurte, en el paso subterráneo que comunica la carrera 30 con la avenida Jiménez de Transmilenio, donde se hacía la exposición de todas las apuestas estéticas de todas las intervenciones in situ. Yo creo que sí, ya se me acabó el tiempo, entonces para más preguntas, muchas gracias.